Bendiciones, mi nombre es Francisco Reina y me gustaría compartirte mi experiencia en Manantial de Vida. Me recuerdo mucho, fue un domingo precisamente. Pues veníamos pasando por varias cosas dentro de mi matrimonio, lo cual nos llevó a prácticamente pedir auxilio. Pero aún así, fue un pleito constante, todo el camino, estando aquí, y por poco no llegábamos. Por poco no llegábamos al punto de que ya mi esposa decía una cosa, yo decía otra, ella se bajó, yo no, luego yo bajé, ella se subió, hasta que al fin llegamos. Ya entrando, desde el recibimiento de los servidores, fue algo que impactó nuestras vidas. El que nos recibieran con una sonrisa, con una calidez, con todo eso nos ayudó bastante. Dios comenzó a tratar desde ese momento con nosotros, al punto de que mi esposa comenzó a llorar, inclusive solamente escuchando las alabanzas. Desde ahí empezó la administración de Dios a nuestras vidas. Nuestro matrimonio, de no haber acudido a Dios, hubiera llegado a su fin. Íbamos en un camino, ahora lo podemos ver, ¿verdad? El hacerlo en nuestras fuerzas iba a arruinar nuestro matrimonio. Pero decidimos darle la oportunidad a Dios, de tal manera que Él nos fue enseñando. Usó a las personas de Manantial de Vida, nuestros pastores, que nos llevaron en la dirección correcta y pudimos salir avantes. Aplicar lo aprendido, eso es una de las partes que también influye mucho, ¿verdad? No solo recibir la palabra, sino también aplicar lo que hemos recibido. Manantial de Vida es una iglesia enfocada en la familia. Partiendo desde todos los principios bíblicos, las enseñanzas que Dios nos da, es justamente basado en la familia, y eso es lo que Manantial te hace ver y te hace valorar, que lo importante es la familia. Familias unidas hacen un cuerpo de Cristo más unido. Toda enseñanza en Manantial es aplicable a la vida cotidiana, y el audio no es la excepción. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es una de las cosas que nos tomamos muy en serio como equipo de multimedia, para lograr llevar el mensaje de Dios a las vidas que están en las plataformas digitales. Manantial de Vida a las Naciones es mi familia. Tu Espíritu Santo desciende en esos momentos sobre su vida, Señor, de vida. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Manantial de Vida a las Naciones es mi familia. 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 Manantial de Vida a las Naciones es mi familia. El pastor Emigdio Pérez Márquez, que ahora es de Tampico, estuvo tiempo con nosotros, y también fue una bendición en el retiro, y lo voy a pedir que pase y él va a compartir. Nos ha gozado por el testimonio de nuestro hermano, pues ya él no solamente está pastoreando, ya está haciendo un servicio apostólico, un trabajo apostólico, y lo bendecimos, hermano, y muchas gracias por estar con nosotros. Él se podía haber ido ayer, pero dijo que prefirió quedarse con nosotros, y eso se lo agradecemos mucho. Gracias. Bienvenido nuevamente. Privilegio estar aquí.
Bendiciones, mis hermanos. Qué bendición, qué privilegio. Qué bendición y qué privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Hace unos 5 o 6 años, no recuerdo, tuve la oportunidad de estar por aquí y para mí fue una bendición estar, ministrar y compartir parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En esta ocasión me hablaron para participar de este congreso de varones, retiro o encuentro. Lo principal es la presencia de Dios que se hizo real y manifiesta. Estoy muy agradecido. Reciban un saludo de mi esposa María Elena de la Garza, de mis 3 hijos, mis 9 nietos y 2 bisnietos. En esta mañana ellos también están en un encuentro en un rancho de Manuel en Altamira, Tamaulipas, buscando el propósito de Dios en la iglesia. Esto funciona cuando se hace para el único propósito eterno, que es cumplir la gran comisión. Dios siempre va a prosperar lo que Él mandó hacer y nosotros estamos dispuestos a obedecer, haciéndolo para la gloria de Él y en obediencia a Él. Cuando me hablaron hace unos meses, no recuerdo, Dios me dio una palabra que voy a concluir en esta hora. Esa palabra está en Cantares. Me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. La viña es un lugar donde se cultiva la uva con el propósito de levantar una buena y excelente cosecha de uvas. Esa viña es un símbolo, un tipo, en primer lugar, del pueblo de Israel. También es la de la iglesia, pero puede ser, en primer lugar, tu corazón. En segundo lugar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, la iglesia, la ciudad donde Dios nos ha plantado y Dios nos ha establecido. Los viñedos en los tiempos bíblicos eran unos lugares muy apreciados, muy valorados, con el propósito de conservar el fruto de la viña. Los valoraban y los cuidaban. El mensaje en esta mañana es construyendo un vallado de protección espiritual. Un vallado es un muro, una cerca, una protección. Se le construía a los viñedos una barrera alrededor de ella, alrededor de las uvas, para evitar que los insectos, los ratones, los roedores, los ladrones entrasen al viñedo para que no robasen la cosecha. Muy bien. Las residencias naturales, al entrar aquí, pues vemos que hay una cerca, ¿verdad?, que guarda y protege la propiedad. Tienen cercos de protección. Las ciudades antiguas, como Jericó, como China, tenían muros para protección del enemigo. Espiritualmente, un vallado es un muro de protección que Dios ha prometido levantar a todos aquellos que creen en Él, caminan en Él y confían en Él. Pregunta: ¿necesita usted protección? Sinceramente, la mayoría de nosotros tenemos un portillo en el vallado, una puerta abierta, una brecha, y tenemos que levantar
una muralla de protección alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de la congregación, para evitar el daño. O sencillamente hemos sido negligentes en hacerlo y otros, por ignorancia, no lo hemos hecho. No hemos levantado un muro protector. Mire usted, la mayoría de los muros, de los hoyos, de los portillos o de las puertas abiertas que se abren en un vallado, en el caso del vallado espiritual, son por causas de malas decisiones. Nos sentimos mal porque lo hicimos. Esas malas decisiones nos hieren. Nos sentimos lastimados, enojados, frustrados, fracasando en nuestras debilidades. Pero le tengo una buena noticia. Usted puede permitir, con la ayuda de Dios, que Dios levante y construya un vallado quíntuple en el que el diablo no pueda tocar, no pueda traspasarlo a usted, su familia, su matrimonio, la congregación, la iglesia que tanto necesita el vallado de Dios. Primer vallado que debemos de levantar como familia, como varones de Dios. Oiga, hermano, yo me sentí tan contento ver esos varones ayer, esos varones quebrantados. Mi oración fue durante este tiempo para que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, quebrantara los corazones, trajera quebrantamiento, arrepentimiento, reconciliación del corazón del hombre hacia Dios, para que exista una verdadera reconciliación en la familia y en el matrimonio, y como varones de Dios y familias de Dios cumplamos el propósito divino. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Me dio mucho gusto participar con pastor, profeta, hombre de Dios, santo de Dios, Felipe. Hicimos equipo, me enamoré de este varón. Yo creo que ustedes también. Alabado sea el Señor. El primer vallado que debemos levantar es el vallado de oración por nuestros hijos, como lo hizo Job. Usted recordará los múltiples hijos que tuvo Job, y estos hacían fiestas y banquetes en sus cumpleaños, pero Job levantaba sacrificios, los santificaba, se levantaba muy de mañana y decía: quizás mis hijos habrán pecado, habrán blasfemado en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Quiero decirle que si usted es fiel y no negligente o ignorante para levantar este vallado, Dios lo levantará, porque el diablo reconoce qué ministerio, qué familia, qué iglesia tiene un vallado fuerte. Así que el mismo diablo lo reconoció. Dios le preguntó a Satanás acerca de Job, y la respuesta de Job, de Satanás a Dios, fue: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Mire la respuesta de Satanás: no le ha acercado a él y a su casa y todo lo que tienen de alrededor. Lo has bendecido al trabajo de sus manos. Sus bienes y su hacienda han crecido sobre la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el mismo adversario reconoce que tú tienes un vallado protector. No seamos negligentes. Job se levantaba muy temprano a orar e interceder por su familia. Cuando los hijos de Dios, nuestros propios hijos, se van de casa,
se van a la universidad, o se casan, o cambian de una ciudad a otra. Es fácil cuando vamos a nuestros hijos estar preocupados, con ansiedad, pero hay una manera práctica, infalible de ayudarles. Podemos ir a Dios para levantar un vallado de protección. Amén. Gloria a Dios. Podemos pedir al Espíritu Santo que el temor de Dios, que había como Job, que debe de estar en cada uno de nosotros, también esté en nuestros hijos, para que nunca se aparten del camino. Segundo vallado que debemos de construir es el vallado de liderazgo espiritual. En este vallado es donde muchos cristianos fallan. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en las brechas delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese. Y mire que lo que dijo Dios: lo busqué y no lo halló. Es necesario, Dios necesita, Dios busca hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, ya viejos, que levantemos vallado. Es necesario hacerlo. Ahora, si usted está bajo una autoridad, bajo una iglesia local, bajo la iglesia local que cree en la Biblia, que es guiada por el pastor o su equipo pastoral, que son sensibles al Espíritu Santo, en ese lugar hay protección. Vivir bajo el ministerio de un hombre que levanta vallado juntamente con su equipo es una protección para usted. Yo creo que estamos en esta mañana en el lugar correcto. Estamos en Manantial de Vida y Dios está haciendo, levantando y prosperando lo que Él ha determinado ya hacer desde antes de la fundación del mundo, para que el propósito de esta casa, de esta iglesia, de estos ministerios sea cumplido, porque ustedes tienen el privilegio de estar bajo el amparo, la cobertura y la protección de varones de Dios. ¿Cuántos le dicen gracias a Dios? ¿Cuántos dicen gracias Dios? Es difícil creer que aún hay líderes en iglesias que no oran por sus grupos, los grupos en casa, ni pastores que oran por sus líderes, y las congregaciones no tienen la protección suficiente. Pero también hay otros creyentes que no aceptan el señorío de Cristo como cabeza de sus vidas, como cabeza de la iglesia, y no se someten a la autoridad de la iglesia local. Algunas esposas no se someten a sus esposos, y sus hijos tampoco se someten al liderazgo de sus padres, y se olvidan de este principio que debemos nosotros entender, conocer y practicar. Efesios nos lo dice claramente, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amado, es un milagro extraordinariamente sobrenatural que en un bebé como Jesús habitara la plenitud de la deidad, pero es realidad. Pero es un mayor misterio sobrenatural, pero es una realidad, que en una congregación pueda y habita la plenitud de Dios dentro de esa iglesia, cuando la iglesia está sometida al señorío de Cristo
y ahí hay protección. Es por eso que es muy importante que cada creyente cristiano estemos bajo el modelo divino. Dios está trabajando, Dios está revelando y está trayendo entendimiento a la iglesia para estar bajo el modelo divino del señorío pleno de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que cada creyente, cada cristiano, también cada ministerio, no ande en el mundo o ejerciendo el ministerio sin tener una cabeza, que andan como gallinas descabezadas y andan de errantes de iglesia en iglesia, andan como Caín se fue a la tierra de Nod. La iglesia, el creyente, la familia siempre debe de estar arraigado en una congregación. Y no solamente asistir, sino que someterse a la autoridad de esa iglesia local. ¿Cuántos dicen así sea? Así es y así será en mi propia vida. Tercer vallado, son 5 los que vamos a hablar. El vallado de la unidad. Solo las personas que viven en la unidad del Espíritu pueden construir un vallado. Efesios 4:2 nos dice, y algo vimos de esto ayer y antier, que con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor y solícitos a guardar la unidad del Espíritu con un vínculo, el vínculo de la paz, el vínculo del amor, el vínculo de soportarnos en paciencia los unos a los otros. Esto funciona, hermano, pero necesitamos entenderlo, creerlo y vivirlo. El vallado de la unidad. La historia de la intercesión de Abraham por las 2 ciudades impías, Sodoma y Gomorra, nos muestran esto, este hecho. Usted recuerda el intercesor por excelencia, Abraham, intercediendo por esas ciudades impías. Y Abraham le dice a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? La respuesta divina, tal vez si haya 50 justos dentro de la ciudad, también los destruirás y no perdonarás el lugar, la ciudad, por amor a los 50 justos que estén dentro de esta ciudad. Dios respondió, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en ese lugar por amor a ellos. Y usted sabe que empezó el regateo hasta llegar a 10. Es muy significativo ver en la Biblia que en Sodoma no había ni siquiera 10 justos, 10 personas rectas que anduvieran en integridad, en unidad, en la roca. Hablando de la roca que es Cristo. Dice 32, Deuteronomio 32, 2, 4, dice, Él es la roca y Cristo es la roca. En Él no hay iniquidad. Todos sus caminos son justos. Dios de verdad. Su obra del Padre Eterno es perfecta. Y la obra que Dios está haciendo en la iglesia, en el hombre, es perfecta. Es necesario saber y entender que tenemos que crecer
y madurar a la estatura del varón perfecto. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa. Y Dios está revelando, trayendo al entendimiento, al conocimiento y el entendimiento y a la práctica a la iglesia de vivir una vida santa, que crece, que madura. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él viene por una iglesia perfecta. El perdón, el tema que iba a dar ayer, forma parte. Es por eso que la iglesia debe arrepentirse en las áreas de la vida en las cuales no nos hemos arrepentido. Necesitamos perdonar y soltar toda amargura y resentimiento para poder crecer y madurar, para continuar en el propósito eterno. El juicio llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra porque no había 10 justos, personas rectas que estuvieran unidas en oración por estas ciudades malvadas. Aquí hay algo. El juicio contra una ciudad o una nación no llega por la abundancia del pecado, sino por la ausencia de justos unidos en oración. Porque donde abunda el pecado, como lo hay aquí en Laredo, como lo hay en Tamaulipas. Hoy en esta mañana escuché en las noticias de Tamaulipas. Sigue el pleito. Hay muchas iglesias en Tamaulipas. Habemos muchos pastores, pero no estamos unidos en la unidad del Espíritu. A veces nos unen otros propósitos que no son los propósitos eternos y perfectos de Dios. Por eso pasa lo que está pasando en nuestras ciudades. Pero le tengo buenas noticias. Dios está trayendo al corazón de la iglesia, al corazón del liderazgo, varones entendidos que harán las cosas a la manera de Dios. Porque Él ha prometido que los justos resplandeceremos como estrellas en el firmamento, anunciando la gloria de Dios. Los entendidos en el tiempo final entenderán y harán. Creo que estamos en un lugar donde Dios está levantando una iglesia entendida. El entendido se esforzará, actuará porque entendió. Pero el necio no entiende, tampoco hace. Muy bien. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia abundante de Cristo está siendo derramada abundantemente. ¿Cuántos quieren las riquezas de la gracia de Dios? La Biblia me habla de riquezas inescrutables. Me habla de las riquezas de Cristo, de las riquezas de la gloria de Dios. Yo las quiero. ¿Usted las quiere? Pero necesitamos el temor de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios para andar derechitos en el modelo y en el diseño divino para alcanzar el propósito de Él, primero nuestras vidas y luego el propósito de Él en y a través de nuestras vidas. Lo que Dios hizo ayer, solamente en estos días, en estas horas pasadas, menos de 72, solamente una probadita de lo que Dios continuará haciendo, trayendo entendimiento para que la iglesia, los matrimonios, los varones, tomemos la posición de ser reyes, sacerdotes, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea Cristo Jesús. Hablemos del cuarto vallado, el vallado de la protección angélica. La Biblia es muy clara
en cuanto a esto. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, el profeta Daniel estuvo orando durante 3 semanas por una petición y Dios envió la respuesta desde el primer día y le dijo: desde el primer momento en que tú dispusiste tu corazón para humillarte y quebrantarte delante de Dios, tu oración fue oída y contestada. Pero hubo oposición. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Hay oposición en el mundo espiritual. Algunos creyentes, cuando hacemos un propósito de orar, de interceder, o una cadena de oración y de ayuno, nos rendimos demasiado rápido. Cuando usted está orando, los ángeles de Dios, los ángeles de luz, están trabajando a favor de usted. Los demonios están luchando contra ellos, pero Dios tiene la respuesta y Él llegará con esa respuesta. ¿Cuánto le esperan? Seamos como la viuda ante el juez insensato, el juez impío. La mujer importunó a Dios, importunó al juez injusto. Y el mismo juez injusto dijo: por esta mujer, por su importunidad, por su perseverancia, le haré justicia. Y mira la respuesta de Cristo: ¿acaso no nos dará Dios respuesta y justicia a los santos que clamamos delante de Él del día y de noche? Perseveremos, hermanos, en levantar el vallado. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Y por último, del quíntuple vallado, hablemos del vallado del avivamiento. ¿Vallado de qué? El Salmo 80:14 nos dice: oh Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿Queremos una visitación de Dios? Yo quiero una visitación de Dios permanente, pero que esa visita se quede permanentemente en mi corazón, en mi familia, en mi casa y en la congregación, porque la visita llega y luego se va. Yo no quiero que se vaya Dios, yo quiero que permanezca. El Salmo 80:18, el mismo Salmo dice: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu santo nombre. Cuando hay un avivamiento, algo sobrenatural empieza a suceder en las familias de la iglesia. Cuando viene el avivamiento, lo primero que Dios hace es poner un vallado alrededor de esa casa, de esa familia, de esa congregación o de esa ciudad. ¿Sí? Recuerde la imagen del vallado. Los que cultivaban uvas en los tiempos bíblicos valoraban y apreciaban los viñedos y las protegían a toda costa. ¿Cuántos valoran a su familia? ¿Cuántos los aprecian? Amado, la protección que rodeaba el viñedo, la preciosa cosecha, tenía varias capas. El cultivo de la uva, la viña, y alrededor de la viña levantaban 3 círculos. Primero, una pared de piedra. Esta piedra es símbolo del Padre. Dije, símbolo del Padre.
Él es el Padre eterno. Él es la roca eterna, cuya obra es perfecta. Él es verdadero. Él es santo. Él es justo. En Él no hay impiedad. En Él no hay injusticia. La impiedad y la injusticia es de los hijos. Hijos, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también los ángeles caídos. Y los ángeles de Dios se les llama hijo, porque es Dios de toda carne y Padre de todo espíritu. Ahora, el Padre eterno es inmutable. Él no cambia y tiene un sólido cimiento. Necesitamos que la roca eterna, el Cristo eterno, sea nuestro primer vallado para permanecer en ese avivamiento. Segundo vallado era el de las espinas. Estas espinas representan la redención y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Mencionaba brevemente en el retiro que Cristo Jesús derramó 7 veces en su vida terrenal sangre. Una de ellas fue a los 8 días de nacido. Le circuncidaron, pero esa circuncisión hecho en la carne es un símbolo de la circuncisión, que esa sangre vendría derramada, vendría a traer redención, liberación en ese lugar para sanar a la iglesia de los pecados sexuales. Sí, necesitamos tener una familia santa. Y para tener una familia santa necesitamos un matrimonio santo. El vallado de las espinas simboliza la sangre de Cristo derramada a nuestro favor 7 veces. Y 7 nos habla que la obra de la redención es perfecta. Consumado es. Él ya lo hizo. Él lo estableció, y como lo estableció se hará, pero nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Que Dios traiga temor santo de irreverente a la iglesia, porque con ese temor santo llega la sabiduría y el entendimiento para hacer conforme al diseño de Dios. El tercer vallado y último es un círculo de fuego. Cuando se llega al tiempo de la cosecha, ¿cuántos saben que estamos en tiempo de cosecha? Viene la cosecha de almas más grande que ha habido en la historia de la iglesia. Si la gloria de la iglesia fue grande, la primera gloria de la iglesia fue grande en el avivamiento de la llegada de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento y la cosecha de almas previa a la segunda venida de Jesucristo será mayor. Estamos por no ver, sino participar, porque yo no quiero ver, yo quiero ser protagonista del avivamiento que viene. Sí. Cuando llegamos al tiempo de la cosecha, las uvas están maduras después de una larga estación de espera. La iglesia lleva más de 2000 años en una larga espera para el retorno de Jesucristo. Después de esta larga espera, el Padre eterno ha velado por la iglesia. Han tratado de destruirla con diferentes formas y modos, desde herejías y mentiras y engaños y tantas cosas, pero el Padre nos ha cubierto. Alaban a Dios. Y la sangre de Cristo, que es una gran cobertura,
nos ha cuidado. Pero ahora la fruta ya está madura y la fragancia de la cosecha y de las uvas inquieta a los insectos. ¿Sí? Es cuando estamos a punto de levantar la gran cosecha y recibir las más grandes bendiciones de nuestras vidas, que cada demonio del infierno se desata para venir a robarnos la cosecha. Cada insecto y ave del cielo queremos mantenerlos fuera de nuestra cosecha, fuera de nuestra viña y fuera de la congregación. Pero la respuesta de Dios, que es el tercer bañado, es: he aquí, yo estoy enviando el fuego del Espíritu Santo. Porque el que cree en Él, conforme dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua de vida. Y no solamente para sentir bonito, sino para ir y atravesarse en el propósito eterno de Dios, y sacaremos fuerzas de la flaqueza, fuerza de nuestras debilidades. Los problemas que tenemos en medio de nuestras vidas no son para destruirnos, son para pasarnos a un siguiente nivel y seamos pasados por el fuego de la prueba para ser más refulgentes que el oro. No debemos sorprendernos por las pruebas presentes que estamos pasando, porque la fe, como el oro, tiene que ser probada. Y el que está edificando en piedras preciosas, en gemas, en diamantes, será más refulgente para anunciar que Cristo es la luz. Usted es un diamante, usted es una piedra preciosa, pero todavía necesita el Señor quitar algunas cosas con el cincel, con el marro, con el fuego de la prueba del Señor, para que usted brille con la luz de Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Él está la vida, y su vida la luz que alumbra a todos los hombres. La luz y la vida Zoé de Cristo resplandece en medio de las tinieblas, y ninguna tiniebla prevalecerá contra la luz, porque tenemos la protección del Padre, tenemos la gracia de Jesucristo y tenemos la llenura y el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor active los dones del Espíritu Santo de Dios, que nos movamos en los dones del Espíritu Santo de Dios, y de esta iglesia que se llama Manantial de Vida a las Naciones saldrán obreros, ministros, fundadores, establecedores de iglesias, pero dispuestos a entregar su vida como Cristo le entregó por nosotros, para cumplir la edificación y la construcción de una iglesia madura, fuerte, estable, que no negará a Jesucristo en el momento más tremendo y glorioso que viene, pero también en el momento más fuerte de la prueba, el tiempo final de la cosecha, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios. Es tiempo que usted tenga, que su familia tenga, que nuestras congregaciones e iglesias tengamos todo lo que Él proveyó. Quiero invitarle en este momento que se ponga de pie. Oremos al Señor para que esto que usted acaba de escuchar no sea algo solamente que oímos, sino que esta palabra viva, eficaz, la recibamos como lo que es: palabra de Dios que penetra, cambia y transforma los corazones. Padre, levante sus manos al cielo. Vamos a orar por esto. En el nombre de Jesús, te rogamos y te pedimos
que nos ayudes por tu Espíritu Santo a construir, a edificar un muro, un vallado, una cerca de protección que no traspase ni quebrante el enemigo. Te pedimos que levantes hombres, líderes, fuertes, intercesores, el vallado de la oración. Te rogamos que levantes creyentes, arraigados, confirmados en esta casa. Que seamos realmente dirigidos y pastoreados, sometidos y sujetos al liderazgo de esta casa. Te damos gracias por los pastores. Te damos gracias por la familia pastoral. Te damos gracias por ese equipo de pastores que son hombres guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y te pido sobre todos ellos y por las familias de la iglesia que podamos construir el vallado de la unidad, que seamos uno en el Espíritu, unidos en la fe, para cumplir ese propósito misionero, para cumplir ese propósito de construcción, para construir ese propósito de edificación del nuevo templo. Y que con estos fundamentos y estos principios eternos, que ese templo de 1500 o 2000 almas se llene por el trabajo que se realizará en esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre mío, además de la unidad, te rogamos que traigas un vallado de avivamiento. Que tu Espíritu Santo llene, toque las vidas, toque los corazones. Y tú prometiste que tu gloria postrera será mayor para la primera. Y lo estamos creyendo, lo estamos esperando, nos estamos preparando, estamos trabajando por ese tiempo de avivamiento, porque la gloria tuya será visible, tangible, palpable, manifestada a través de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo.